Hola, ¿qué tal, Darío? Bienvenido una vez más a este podcast. ¿Cómo ha sido tu día a día en este periodo que hemos estado ausentes? Ha sido muy interesante el tema de las relaciones últimamente. Ha estado muy marcado en cuestión de mejorar y darle brillo, iluminar nuestras relaciones. De hecho, la energía que nos convoca hoy en día tiene que ver con esto. Claro, tal cual. De hecho, yo estaba contento y alegre que íbamos a tocar este tema de cómo traer brillo, luz a las relaciones, porque he sido testigo a la buena, a la brava, de que el tener una relación sana, tener buenos vínculos, eso va a permitir que a nuestro universo llegue prosperidad o ruina. Entonces, en este camino de magia que hemos venido tocando, generar magia tiene mucho que ver cómo son nuestros vínculos. Y de ahí va a partir una base excepcional para empezar a generar lo que nosotros deseamos. Porque tener relaciones sanas, tener vínculos buenos, sólidos, hace que en tu hogar, en tu familia, haya buena comunicación, haya buena salud. Porque cuando tú estás en un ambiente armónico, Darío, generas químicos saludables a tu organismo. Las relaciones que tú tengas generan emociones y puede ser, si hay una buena comunicación, un buen diálogo, en tu entorno vas a generar emoción de satisfacción, de alegría, de contento y obviamente eso va a repercutir en todas las áreas de tu vida. Es interesante que lo menciones porque he notado que cuando uno también está en armonía, tus relaciones responden de esa misma manera, ¿sí? Yo he notado que cuando yo estoy muy armonizado y salgo a la calle y trato con personas incluso que no conozco, estas personas aún sin conocerme me tratan como si me conocieran y me dan una sonrisa o hay un trato de alguna manera siento especial. Y eso sucede siempre y cuando yo sienta en mi estado interno armonía, felicidad, gozo, presencia. Y es muy marcado esta experiencia. Lo he estado observando y se me hace mágico poder experimentar algo como esto. Digo, ya ni hablar de las relaciones más cercanas, ¿no? Donde Claro, ya hay más risas, juego, dinamismo, felicidad, alegría, gozo, celebración. Y suceden estas como microexperiencias donde explota la luz. claro. Cuando hay un ambiente así tan brilloso como tú mencionas, ahí está Dios. Los griegos decían que cuando una persona andaba alegre, contenta, brillosa, esa persona está llena de Dios. Eso se podría resumir la espiritualidad, más allá de la estructura, más allá del camino que tú sigas. Si tú vives una vida plena, ahí hay espiritualidad y ahí está Dios. Y ahorita que mencionas del trato ajeno, del trato en calle, se me vino a la mente una frase que es muy común o muy conocida de la ropa sucia se lava en casa. Cuando una persona en la calle anda contenta y alegre, quiere decir que esa persona en su casa está lavando la ropa bien. Pero cuando esa persona, todo lo contrario, anda a la defensiva, agresivo, tosco, de mal humor, encabronada, inclusive en el tráfico va conduciendo agresivamente, quiere decir que esa persona en su casa no está lavando la ropa y no está atendiendo el mugrero, ¿no? Y en las relaciones hay un punto muy importante, Darío, y aquí me gustaría escuchar tu aporte, de que en las relaciones se tiene que atender lo importante y lo urgente. Lo importante, por ejemplo, en las relaciones más cercanas, en los vínculos más cercanitos de tu pareja, tus hijos, tus padres, en una familia, por decir, pues lo importante es que haya el sustento, que haya el alimento, que haya la ropa, que haya el calzado, pero lo urgente, Darío, ¿qué darías tú por urgente ahí? Fíjate que en ese tema de lo urgente siempre ha sido muy marcado que la armonía, la felicidad, la buena relación entre la familia, eso sí que es urgente. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hay una desarmonía, un desacuerdo, hay ya malas actitudes o actitudes negativas, actitudes tóxicas, como últimamente se menciona, eso sí que es urgente atenderlo, porque no nos va a permitir vivir prósperamente,
eso no nos va a permitir, la toxicidad en las relaciones no nos va a permitir disfrutar realmente la vida. Muchas personas incluso se llegan a enfermar del estómago, de la garganta, de acuerdo a que estas emociones no son procesadas adecuadamente y el cuerpo pues de alguna manera responde ante eso. Claro, claro, cuando no se atiende a tiempo, repercute, repercute en tu salud, repercute en tu bienestar, porque si en tu familia, en tu entorno cercano, los vínculos no se sanaron porque probablemente tuvieron traumas, probablemente tuvieron conflictos que no se platicó, no se dialogó y tú lo dejaste pasar, minimizaste la falla y llenaste el vasito. A veces mucha gente solicita la ayuda, la intervención, el apoyo, ya cuando es una intervención quirúrgica, cuando a veces probablemente ya sea demasiado tarde, ¿no? Y cuando ya es demasiado tarde, cuando ya la relación ya está muy golpeada, muy maltratada, hablando precisamente de un matrimonio, por decir, y si tú no pidiste intervención a tiempo y ya recurres ya cuando ya vienes arrastrando la toalla o casi aruñando el piso, ahí te tienes que atender a las consecuencias, ¿no? Porque probablemente si ya la situación ya está muy herida, probablemente toque retirada o toque integración. Cualquiera de las dos áreas te va a generar trabajo interior, pero pues obviamente si tú hubieses atendido a tiempo la situación, las cosas hubiesen cambiado, la oportunidad de poder ejercer un mayor vínculo se hubiese fortalecido, Darío. ¿O tú qué opinas, Darío, al respecto de que cuándo es el momento de atender o cómo podría yo identificar, sabes que ya necesito ayuda? ¿Cómo lo podrías identificar tú, Darío? O con tu experiencia, ¿cómo lo has hecho? Sí, yo entiendo perfectamente esto que tú me dices y sí, de acuerdo a mi experiencia, muchas personas buscan la ayuda ya cuando la cuestión está muy avanzada y sí se puede hacer algo al respecto, sí puede llegar la solución, la armonía. Claro que va a haber mucho trabajo que hacer interior en la persona y va a requerir tal vez un proceso más largo, pero sí se puede. Ahora, ¿cuándo sería lo ideal? Lo ideal es a la primera señal de desarmonía atenderlo. Por eso es que me gusta dejar claro qué es lo urgente en este aspecto. Lo urgente Claro, es que a la primera señal de desarmonía se atienda desde tu interior, desde tu estado interno, es decir, esa desarmonía es una invitación para ir adentro de ti y revisar qué lo está causando. Y en el momento en el que tú lo atiendes, generas otras realidades en tu universo. Y ya no se te presenta lo mismo. O si se te presentan situaciones que antes te desarmonizaban, y una vez que lo sanas, una vez que lo trasciendes dentro de ti, ya no te mueve. claro, claro, tal cual. Pues, el chiste es tener la mente alerta y receptiva y percibir cuando... yo lo pondría así, o sea, una forma de revisar rápidamente cómo está mi relación es ver si está integrada en disfrute. Si ya la compañía de mi pareja, si ya la compañía de mis padres no las estoy disfrutando y cuando estoy con ellos no hay esa algarabía interna, ahí es una señal de que te tienes que atender, lo tienes que revisar, porque si tú lo minimizas, eso va a traer consecuencias. Hay que dejar claro que nosotros somos seres relacionales, Darío. Triunfa más quien mejor relación tenga con su entorno y con su entorno en general. Estoy totalmente de acuerdo. Y prueba de eso está que, no sé, en la escuela, por ejemplo, a mí me tocó en la primaria a los niños que tenían mejor calificación, 9 10 no eran los que más triunfaban afuera, porque a lo mejor eran buenos en las clases, pero en las habilidades sociales estaban muy débiles. Y por eso tener una buena educación no es garantía de triunfo. Triunfa más quien mejor se sabe relacionar. Y para muestra, los chamanes. ¿Por qué los chamanes triunfan? ¿Por qué los maestros, los gurús, la gente que nosotros buscamos para una orientación, una guía, triunfan? En el caso de los chamanes, triunfan porque tienen una buena relación con Dios, tienen una buena relación con los elementos, el agua, el aire, la tierra, el fuego, y eso te genera una abundancia fantástica, mucha abundancia.
triunfan porque tienen una buena relación con los animales de poder. Entonces, más allá de qué es lo que sabes, de todo lo que has aprendido, es qué has hecho con lo que has aprendido. Y por eso triunfa la gente que tiene un buen entorno o que sabe consolidar sus vínculos. Así es. Entonces, aquí la importancia de aprender a relacionarse con uno mismo, aprender a relacionarse con uno mismo, tener una buena relación con la divinidad, tener una maravillosa relación con los elementos, ¿sí? Porque muchas veces vivimos una vida, yo le digo una vida de ciudad, donde tienes un trabajo, vas a un espacio de trabajo, te relacionas con gente, pero ¿qué tanto tiempo o qué tanta importancia le das a tu espiritualidad? ¿Qué tanto prioridad eres tú en tu vida para dedicar un tiempo tal vez a revisar tu interior? Claro, claro, O tú sabes, una vida estresante pudiera ser también una invitación a aprender a mantener la paz interior, ¿sí? Entonces, en lugar de decir llevo una vida estresante, poder decir llevo una vida interesante, claro, llevo una claro. vida divertida. Ese es un punto súper mega importante, ¿no? La relación contigo mismo, el diálogo interno que te generas, ¿no? Cambiar la óptica de ver las cosas. Si tú tienes una vida muy activa, con muchas actividades, como bien lo mencionas tú, es diferente o la connotación que le das al universo es diferente a que tú la tires como una queja. Pero si tú la expresas como algo eh, alegre, donde te sientas contento inclusive porque tienes muchas actividades y eso permite que en tu vida haya prosperidad y te mantienes activo y tienes la agenda llena. Manejarlo desde esa postura te va a mantener eh, estar contento contigo mismo. Por eso, para que tú estés bien con la gente de afuera, tienes que estar bien contigo mismo primero. Porque hay una frase que menciona, ¿no? Un ciego no puede ir a otro ciego. Y para eso primero te tienes que atender. Porque si tú vives con algún malestar interno y no lo sabes trabajar, Dario, es muy probablemente que el que pague los platos rotos sea la gente que esté al lado tuyo. ¿Por qué? Porque te vas a expresar con un tono de voz tajante, chocante, hiriente y la otra persona ni siquiera sabe qué pasa, ¿no? A lo mejor lo que a ti te molestó fue que en tu trabajo las cosas no salieron como tú querías, saliste tarde, un compañero te dijo algo, te jalaron las orejas y tú vienes a tu hogar y ni siquiera lo expresas, lo dices y pum, te desquitas con las personas y obviamente un problemita se está haciendo más grande. Por eso es importante atender, atender cada malestar, porque si un malestar no se atiende, va a chorrear a las otras áreas de tu vida. Y es algo muy, siento que eso es algo muy común que suceda. Lo he visto en muchas ocasiones, incluso he de confesar que yo he experimentado que en su momento, cuando yo no atendí algún malestar interno, eso repercutió en otras relaciones. Y entonces fue una invitación a revisarme el interior, a sanar la cuestión y así todo lo demás empezó a armonizarse, ¿sí? Entonces, a lo largo de mi experiencia, uno va caminando y unos cuantos tropezones que te dejan grandes aprendizajes, he concluido que lo mejor es atenderlo en el momento. Cuando lo Claro, atiendes en el momento, ya no salpicas, ¿sí? Ya no salpicas de eso a otras relaciones o a otras áreas de tu vida. Y mantienes un equilibrio, mantienes orden en tu vida. Y esto es una tarea y responsabilidad de todos. Todos tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nosotros mismos, de atender nuestro corazón, de atender nuestro interior, de satisfacer nuestras necesidades como seres humanos para poder vivir en paz y armonía. claro. Y hay una frase que es común o es conocida de conócete a ti mismo y triunfarás. Porque a veces hay situaciones que a ti te molestan,
pero son cosas tuyas. A mí me pasó el otro día, ¿no? Que estaba yo con mi hermano y de repente él me hizo un comentario un poco fuerte. Y yo vi que su intención no fue hacerme quedar mal, pero fue fuerte su comentario de una situación que estábamos atendiendo. Pero a mí no me gustó el hecho de que hubiera otra persona ahí. Sentí como si me estaba regañando. Y, y ya luego adelante, más adelante, reflexioné por qué me molestó. Me di la vuelta y me fui como que molesto, disgustado. Y, y no lo agrandé porque no le dije nada chocante, pero sí vi que me molestó. Sí vi que me molestó y me pidió un favor y no lo hice, me fui molesto, pero dije, bueno, ¿por qué me molesta? Me molesta porque en la infancia yo tenía problemas con la gente de autoridad, sentía sentimientos de inferioridad. Entonces, quedan como que resortes ocultos. Luego yo reflexioné y hice análisis interno, dije, ah, mira, ese asunto es mío, porque él estábamos trabajando, no lo hizo con ninguna intención de hacerme sentir mal. Si yo me lo tomo a pecho, es asunto mío. Y eso hay que sacudirlo como el perrito cuando se mete al agua y se sacude. ¿Por qué? Porque se quita lo que no le sirve, lo que le estorba, el peso se lo quita. Pero si tú lo dejas pasar, más adelante vas a tener esa piedrita ahí y en algún momento te vas a querer desquitar, se la vas a querer tirar, se la vas a querer regresar por una situación que fue de hace años. Porque un pensamiento viejo, como lo mencionamos en los anteriores podcasts, un pensamiento viejo te puede arruinar un día, te puede arruinar una relación, te puede arruinar una conversación toda una vida, porque te lleva a la depresión. Pero son cosas que tú traes, pero como no ha habido la auditoría interna, por eso están ahí esas piedritas que ya no deberían estar, Darío, porque uno como adulto tiene que ir ejerciendo, evolucionando, pero la gran mayoría, y aquí me gustaría escuchar tu aporte, Darío, evolucionamos a la brava. Yo le llamo así a la brava porque, pues yo siendo franco, yo me he dado cuenta que yo he pasado a otra versión cuando ha habido una ruptura, por decir amorosa, cuando ha habido una ruptura de una relación que en su momento hay dolor, hay llanto, hay malestar y todo eso, ¿no? Catarsis, desilusiones y todo. Luego, más adelante me doy cuenta que, que hasta me convino haber pasado ese trago amargo porque empiezas a ver la vida diferente, te empiezas a ser más fuerte y te das cuenta que hay muchas cosas que tienes que trabajar, porque si eso no salió bien, hay situaciones, ¿no? Tal vez, inclusive hasta haber seleccionado a esa persona, ahí fue tu error también, pero todo eso es trabajo interior. Bueno, ¿por qué decidí andar con esta persona? Bueno, ¿por qué pasó esto? Bueno, ¿por qué no prosperó? ¿Por qué terminó? ¿O tú qué opinas al respecto, hermanito? Sí he notado varios casos, incluso dentro de mi experiencia de vida, que situaciones, podríamos llamarle de crisis, han sido detonantes de grandes cambios en mi vida. Han sido detonantes de evolución, me han llevado a cuestionar muchas cosas que yo creía establecidas en mi vida y a través de este recorrido, darme la oportunidad de abrirme a nuevas posibilidades en mi vida, donde se establezca un nuevo orden, donde se restablezca la armonía y muchas veces en estos casos, de hecho me atrevería a decir que la mayoría implica soltar, liberar y sanar cuestiones que venimos trayendo desde hace ya varios años y que la misma situación de crisis deja en evidencia que hay algo que atender. Es como la pista, marca la pauta para poder ir al interior, entrar y limpiar ese espacio interno, ordenarlo, dejarlo bonito. Y una vez que logras llegar a esta parte, tu vida cambia por completo. Y cuando hablo de cambio, de transformación, hablo de que se generan nuevas realidades,
en la vida. Por ejemplo, en un caso era un tema de que me daba miedo invertir. Y me daba miedo invertir y me estaba generando desarmonía el invertir en un producto, por ejemplo, un producto o en insumos para generar productos en una tienda que tenemos, y yo me daba cuenta que me daba miedo. Y hice todo el proceso que te comento, fui adentro, hice lo que tenía que hacer, y la consecuencia inmediata fue de que empezó a crecer la tienda. Y empecé a notar también que las mismas personas a las que les ofrecía o se enteraban de estos productos, compraban y compraban en abundancia. Y empecé a ver el reflejo de mi confianza en mí mismo, ¿sí? Y este entendimiento profundo sobre lo que la situación me estaba enseñando. Porque todas las situaciones Claro, tal nos cual, están enseñando algo, y esta es algo clave en el camino, el poder ver las cosas claras, poder ver el aprendizaje, la enseñanza que está teniendo nuestra vida para evolucionar y trascendernos a nosotros mismos. tal cual, fabuloso, ¿no? El viaje interior que hiciste, cómo te permitió conocerte, descubrir cosas y poder desbloquear algo que estaba impidiendo generar prosperidad, ¿no? Entonces creo que la señal más fuerte, más sólida de que te tienes que revisar es cuando no estás en paz o cuando no eres feliz con lo que te está pasando, con lo que estás viviendo, y no lo justifiques, porque al ego le encanta eso, al ego le encanta que estés en la zona de confort, que no hagas nada, al ego le encanta que no inviertas en ti, al ego le encanta que vivas de apariencia, ¿no? A lo mejor hasta ese rol lo juegas bien, porque hay formas de ejercer ese rol, ¿no? Tal vez en las redes sociales te veas contento, te veas alegre, pero en el fondo realmente será eso, realmente será una alegría sostenida, realmente habrá una buena conversación, un buen diálogo, un buen entorno en tu familia. Ahí está la clave, ¿no? Porque vivir de apariencias o aparentar ante otros o ante nosotros que estás en paz, que estás feliz, eso es solamente triunfo para el ego, ¿no? Si lo estás, magnífico, pero si no lo estás, es una señal de que te tienes que atender, ¿no? Eh, no minimizarlo, no justificarlo, porque al ego le encanta eso, estar en la rutina, estar en lo mismo. Y, y hay veces, hay situaciones, me ha tocado y sé que tú como terapeuta lo has vivido, Darío, relaciones donde hay veces hay golpe, violencia, y a veces ahí requiere retirada, y ahí requiere muchísimo trabajo interior, porque hay una desvalorización de la persona también. ¿Por qué permite eso? ¿Por qué se siente? ¿Por qué no hace algo al respecto? ¿Y por qué permite ese trato, ese comportamiento de la otra persona? ¿No? Hay de casos a casos, pero siempre es importante que tú estés alerta y receptivo y que no lo dejes pasar, que no lo dejes pasar, porque a la larga te va a repercutir no solamente en tu exterior, sino en tu interior, en tu propio organismo. Enfermedades, cáncer, no sé, muchas enfermedades, dolencias, achaques. Sí, me parece muy interesante lo que acabas de mencionar de ser reales. Yo le llamaría como ser auténticos, ser reales, el perderle el miedo a sentirte o ser vulnerable o ser transparente, porque al final, desde el inicio y hasta el fin del día, de inicio al fin del día, todos somos humanos, todos tenemos cosas que trabajarnos, somos seres que estamos en constante crecimiento y evolución, y el hecho de que hayas cometido un error en algún momento de tu vida, eso no te hace menos, de hecho, eso te da mayor valor en cuestión de que pues adquieres sabiduría, adquieres conocimiento de vida, y hoy en día se está haciendo una cultura donde los seres humanos estamos siendo más transparentes con nosotros mismos y con nuestro entorno,
y donde hoy en día quien levanta la mano a pedir ayuda para atenderse su interior, porque pues yo entiendo que en un principio cuando la persona le llega ese llamado de sanarse el interior, de transformar su vida, en un principio es difícil hacerlo solo. De hecho, yo me atrevería a decir que si bien es cierto, el crecimiento y la sanación es personal, ¿sí? Normalmente el proceso tiende a uno a ir acompañado de otras personas y te llegan las personas perfectas para ti. Te llega la herramienta, la terapia, el retiro o el proceso perfecto para lo que requieres en ese momento de tu vida. Y tan solo basta en este caso, pues confiar y atreverse a abrir el corazón, abrir la mente, y eso se va a ver reflejado, siempre lo digo, se va a ver reflejado en tus relaciones, en relaciones plenas, relaciones sanas, relaciones felices. Normalmente con la pareja, con los hijos, aquellos que son padres o madres, normalmente con papá, con mamá, todos somos hijos. ¿De qué te hablo? De los roles, los diferentes roles Claro, de que acuerdo. desenvolvemos. A algunos les toca ser mamá, a algunos les toca ser papá, a otros pero a todos nos toca ser hijos, ¿sabes? A todos nos toca ser hijos. Si existes, si estás encarnado, tienes un papá, tienes una mamá, y de acuerdo a lo que hayas vivido con papá y mamá, hay muchas historias, hay muchas experiencias ahí. En lo personal, yo tuve una infancia que podríamos decir, pues, fue una infancia bonita. O sea, fue una infancia donde tuve a mamá en casa, a papá en casa, y donde, pues, me amaron. Y aún así, han habido temas que resolver. Ahora imagínate cuando hay un divorcio, cuando hay un papá ausente o un papá agresivo que le pega a mamá, Violencia, sí. sí, violencia familiar, y no solo le pega a mamá, también le pega a los hijos, ¿sí? Hay tantas historias, ¿no? Incluso cosas más fuertes, ¿sí? Y todas esas historias familiares marcan de por vida a la persona. Y normalmente es hasta la etapa adulta que la persona, el adulto, retoma el tema y empieza a restablecer la armonía con mamá, restablecer la armonía con papá. Y todos esos procesos que, como he dicho antes, son personales, se ven reflejados. Ejemplo, cuando yo hice una sanación con papá, inmediatamente después, cuando yo llego a visitar a mis padres, yo noto un trato diferente, como si él hubiera hecho el proceso conmigo, ¿sabes? Y lo mismo con mamá. Hice un proceso con mamá de sanación y llego con mamá y entonces noto algo diferente. Entonces, aquí vemos cómo por vibración atraemos a nuestra vida otras realidades en nuestras relaciones de mayor plenitud, gozo. Me gustó mucho lo que mencionaste del disfrute. Es una muy buena señal el disfrute. Y a Claro. partir de ahora será algo que voy a tener muy presente. Sí, tal cual. Y fíjate que mencionabas algo importante, ¿no? El caminar solo, yo creo que es complicado y casi imposible de generar avances o progreso, ¿no? Habría que definir abundancia y prosperidad. Abundancia es cuando hay todo lo que quieres, hay mucho, no hay bastante. Prosperidad es cuando hay avances, progreso. Y tal vez si tú quieras caminar solo, sí hay abundancia, pero habría que ver qué tipo de abundancia, porque puede que haya coraje, malestares, enojo, tristeza. Eres abundante en eso, pero no hay prosperidad. Por eso es importante siempre recurrir a la ayuda, recurrir al apoyo, ¿no? Invertir con, con, con algo o alguien que tú sepas que eso va a contribuir a tu universo. Pero no querértela llevar solo porque no va a haber progresos, ¿no? Entonces ahorita hay muchas herramientas que están a nuestro alcance, información, libros, terapia, ceremonia, pero que tú empieces a hacer algo. Y
Y si lo puedes hacer antes de la prevención, mucho mejor. Pero como bien mencionaba, somos seres humanos y todos hemos tenido nuestras dificultades, nuestros desafíos y obviamente hemos pasado por tragos amargos y si no se procesó bien, si no se trabajó bien, va a perjudicar en algún momento, ¿no? Va a salir a relucir esa mugre, esa sombra, va a afectar a nuestra luz. Y lo importante de mantener una vida llena de lucidez, de luz, eso va a generar triunfo, va a generar prosperidad. Y no sé si te pasa, Darío, pero ya hoy que estamos en un camino de espiritual o de ruta espiritual, pues ya uno también como que esa parte le da prioridad, no lo deja pasar, sino atiende esa situación porque sabe que le va a beneficiar, que te es un beneficio. Entonces uno atiende la cuestión de tener unos buenos vínculos con tus padres, con tus hermanos, con tu entorno más cercano. Ya no lo dejas pasar, ya no te haces de la vista gorda, ¿no? A mí me pasó hace poco, mi papá me mandó un audio solicitándome un favor, pero sentí su tono de voz como regañón, como que eso es algo que yo tengo que revisarme, ¿no? Entonces lo sentí así como regañándome y luego le puse el 1.5 y cuando en los WhatsApp ¿no? Y el 1.5 si la persona tiene un tono de voz fuerte lo hace más agresivo y lo sentí así agresivón y en ese momento me agarró a la deriva, me agarró como que a la pendeja y contesté rápido de una manera impulsiva. Y ya como a los 10 minutos revisé el audio y me di cuenta que había sido un poco chocante, tajante. Afortunadamente para mí no lo había leído. Ya lo eliminé, ya le reenvié otro audio, ya con un tono de voz más suave, más calmado, más sereno, ya inclusive interviniendo en lo que él me pedía y ofreciendo una solución. Pero eso fue después de que reagrupé fuerzas y me di cuenta, no, si yo, si yo no tengo un buen vínculo con mi padre, a mi universo va a llegar ruina. Y al rato no te estés quejando, Pepe, que hay problemas económicos, que te duele esto, te duele acá. ¿Por qué? Porque quiere decir que dejaste que pasara el enemigo y se metió hasta la cocina, pues. Y en este universo tiene que triunfar nuestro ser, tiene que triunfar nuestro ser. Y así es, esa parte yo creo que tú igual la trabajas, Darío, porque hay una ligera dosis de culpa cuando tú la riegas y sabes, ay caramba, aquí yo fui el que metí la pata. Sí, o de conciencia, ¿no? O sea, de pronto llega la lucidez, ¿sí? Pues vamos a manejar este tema donde hay una situación y respondes de manera impulsiva. A mí también me ha pasado. Solo la diferencia es que ahora, cuando uno ya está en conciencia, lo logras ver. Antes pasaba Es correcto. desapercibido y se podía hacer más grande el asunto y pasaba desapercibido. Ahora no. Ahora ya uno lo logra ver y tenemos, porque ya reconocimos nuestra capacidad de transformar la realidad y decir, sí, perdóname, Claro. no fue la manera correcta de actuar en este momento. Y me dejé llevar, etcétera, lo que sea, y ya uno llega al estado de conciencia del perdón. Y siento que la clave para poder sanar nuestras relaciones con papá, con mamá, con la pareja, con los hijos, con familiares, amigos, con las personas que nos rodean, es llegar a la conciencia del perdón. Y muchas veces no es porque la otra persona, por así decirlo, merezca ser perdonada en el caso de que una persona que te haya hecho daño, por así Claro, decirlo, tal cual. y podríamos decir humanamente, no merece ser perdonado, ¿sí? Pero quien sí merece el perdón eres tú mismo, eres tú misma, porque en el momento en el que tú perdonas a esa persona que te hizo daño, tú eres libre. Y vaya, tú que mereces ser libre. Es correcto. Y algo que me gustaría, a manera de conclusión, en este capítulo de Sorbos de Magia, es la importancia de sostener, mantener, generar y expandir relaciones sanas, plenas, felices,
Dicho de otra manera, relaciones iluminadas, tal cual, relaciones con brillo, con tal magia, cual, que Pepe dijo hace rato que vendría siendo relaciones llenas de la presencia de Dios. tal cual, Darío, tal cual. Y sí, llevar siempre como prioridad eso. Y si no está funcionando o no se está logrando como tú quieres, es una señal de que hay que atenderse. No, no todo está, no, no quiere decir que sea un asunto grave, pero sí es un asunto que requiere supervisión y que requiere intervención interna. Ahorita que mencionaba de los daños, a veces hay daños que son fuertes y son daños que es evidente que requiere de la intervención de otra persona. Este, y hablaba de lo que es el perdón. Se me vino a la mente una reflexión que creo que viene ad hoc con lo que es soltar, dejar ir, perdonar, porque el perdonar es comprensión. Y esta reflexión trata de esto, ¿no? En una ocasión venía una persona caminando por la calle, ¿no? Caminando por la calle, pero de repente se topa con otra persona, se topa con otra persona. Esta persona estaba en la calle viendo en un aparador, estaba viendo una ropa que le gustó, una camisa, unos pantalones, y de repente se paró detenidamente a ver una ropa que le gustó de su color favorito, un azul cielo, y estaba clavadísimo viendo la ropa, y de repente estaba de pie y siente un golpe acá en la parte cercana de su rodilla, pero un golpe fuerte, ¿no? Y se voltea de manera impulsiva, agresiva, a querer golpear a la persona, y cuando voltea se da cuenta que era una persona que venía con un bastón que estaba cieguito, y el cieguito venía ahí sufriendo con la dirección y sin querer queriendo le dio el golpe. Y al momento de voltearse la persona y ver que era una persona inválida, una persona discapacitada, un cieguito, se detuvo y lo comprendió. Se dio cuenta que ese golpe no fue intencional. Entonces ese es el perdón, comprender a la otra persona que tal vez te golpeó, te lastimó, pero pues fue inconsciente. Era lo que tenía a su alcance, era para lo que lo alcanzaba y era de lo que estaba acostumbrada a dar, a ofrecer. Por eso te golpeó y te lastimó. Y a través de la comprensión empiezas a soltar que era un cieguito inconsciente, que te lastimó, pero porque estaba ciego. No sé cómo ves, Darío. Esa sería mi parte final para concluir el podcast y revisarse internamente, trabajo interior. No somos un producto terminado como un refresco, como una sabrita, de que ya está terminado y se lanza al mercado. Nosotros siempre vamos a estar en constante aprendizaje, en constante evolución y tenerlo bien definido desde esa postura de humildad, no desde una postura de soberbia, sino una postura de humildad, de apertura, de aprender, de recibir. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast, tu podcast Sorbos de Magia, deseando siempre que obtengas lo que en este momento genere valor en tu vida. Saludos.